Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver algunos temitas sobre el tipo de cambio, sobre el valor de la moneda, que es un tema tan de moda, pero que en comercio internacional es fundamental. Cuando nosotros hablamos del tipo de cambio, hacemos lo siguiente. Pensamos en el tipo de cambio de una moneda, por ejemplo, el peso, con respecto a otra moneda, en este caso el dólar. O sea que siempre vamos a tomar la referencia entre dos monedas. Habitualmente hacemos cuántos pesos necesito para comprar un dólar. Vamos a suponer que el valor, según el tipo de cambio oficial, supongamos, es de 80 pesos. Esto es lo que yo necesito para comprar un dólar. Esta forma de explicar cuánto vale el tipo de cambio, para nosotros sería como hacerlo en forma directa. Pero hay una forma que es indirecta, que sería decir el tipo de cambio de los dólares con respecto al peso. O sea, si yo hago 80, 1 dividido 80, hago al revés, esto me da 0,0, si no me equivoco, 125, que significa que yo puedo, que necesito 0,0125 dólares para comprar un peso. O sea que todas las cotizaciones pueden verse al derecho y al revés. Nosotros habitualmente usamos esta cotización, la usamos de esta manera. Otra forma de analizar los tipos de cambio tienen que ver con el momento en el que se realizan las operaciones. Entonces ahí vamos a tener lo que se llama el tipo de cambio presente, que en la terminología que se usa en comercio internacional es spot, así se dice, que es el tipo de cambio de hoy, el que utilizamos en las operaciones, en las transacciones normales para realizar las operaciones del día presente. Pero es muy común en el comercio internacional comprar dólares, lo que se llama dólar futuro, a 60, 90, 120, 150 días, a un año. ¿Por qué? Vamos a suponer que una persona quiere comprar una maquinaria que vale 10.000 dólares. Y esos 10.000 dólares los tiene que pagar cuando ingrese la maquinaria. Dentro de 3 meses, dentro de 5 meses, bueno, cuando llegue la maquinaria tengo que poner los 10.000 dólares. Ahora el empresario piensa, ¿cuánto va a costar el dólar el día que yo tenga que pagarlo? Entonces el tipo tiene distintas opciones. Por ejemplo, una opción puede ser, bueno, yo ya tengo los 10.000 dólares hoy, los compro hoy los 10.000 dólares y los guardo en una caja esperando que llegue el momento de pagar la máquina. Esa sería una opción. Ahora, desde el punto de vista financiero, suele ser una mala opción, porque ningún empresario quiere tomar una cantidad de dinero, por ejemplo, esos 10.000 dólares, y mantenerlos inmovilizados, cuando el tipo tiene normalmente otras opciones. Por ejemplo, en vez de comprar los dólares y guardarlos, él puede quedarse con los pesos, invertirlos, hacer un plazo fijo, por ejemplo, ganar el interés todos estos meses y comprar los 10.000 dólares con más pesos cuando llegue el momento. Pero eso tiene un riesgo. ¿Cuánto va a valer el dólar en ese momento? ¿Va a poder comprar los 10.000 dólares? ¿No será que la devaluación puede superar la tasa de interés que él se gana? Bueno, es una opción, es un riesgo que él puede correr. Otro, con ese dinero de los 10.000 dólares, si es que lo tiene, compra mercadería, revende esa mercadería en su negocio habitual y eso le permite tener un capital de giro que, llegado el momento, se habrá incrementado para comprar en mejores condiciones los 10.000 dólares. O no, depende de la devaluación que haya habido. O sea, todo es un riesgo para el empresario. Entonces, para quienes no quieren correr ese tipo de riesgo, suelen comprar lo que se llama tipo de cambio, se escribe forward, creo que se escribe así. Mi inglés es muy malo, pero bueno. Que significa tipo de cambio futuro. Ahora bien, el tema es determinar cuál va a ser el tipo de cambio futuro. Y de eso se trata prácticamente esta clase. Vamos a ver 2 o 3 sistemas
imperfectos absolutamente en países como Argentina, totalmente imperfectos, que no sirven para determinar exacto cuánto va a valer el dólar, pero hay algunos indicadores que nos permiten establecer en una situación normal cómo sería para calcular el dólar futuro. Así que esto tiene que ver con los prácticos que yo les estoy enviando, una hojita con algunos ejercicios para hacer. De paso les recuerdo que la mayoría no me mandó los ejercicios de la balanza de pago, así que todos desaprobados, todos esos desaprobados a dar el final directamente, no es para tanto. Vamos a ver algunos de los sistemas de cálculo de futuro. Primer método, hay uno que se llama paridad del poder adquisitivo. Este sistema tiene en cuenta las inflaciones esperadas del país del cual vos estás hablando y del país con el cual haces la referencia de la otra moneda. Por ejemplo, el tipo de cambio, esto es muy importante que se acostumbren a poner la terminología, el tipo de cambio, por ejemplo, del peso con respecto al dólar. Vamos a suponer que el tipo de cambio spot, el actual, es 80 pesos. Esa es la cotización actual. Vamos a pensar, fíjense que acá está involucrado el peso, que es argentino, el dólar, que es de Estados Unidos. Por lo tanto, para la paridad del poder adquisitivo yo necesito conocer la inflación estimada de Argentina y la inflación estimada de Estados Unidos. Vamos a suponer que la inflación de Argentina para este año va a ser 40%. Y la inflación estimada en Estados Unidos para este año va a ser 2%. Entonces, la fórmula para adecuar el tipo de cambio presente al futuro, al año, a un año, vamos a suponer, hacemos así, tipo de cambio futuro del peso con respecto al dólar es igual al tipo de cambio presente del peso con respecto al dólar por 1 más la inflación de Argentina dividido 1 más la inflación de Estados Unidos. O sea que en este ejercicio sería 80 por 1 más la inflación, 40% es 0,40 dividido 1 más 2%, que es 0,02. ¿Se entiende? No sé, con toda esta cuenta no la voy a hacer para no perder tiempo. Pero este es el mecanismo que nos permite ir desde el tipo de cambio presente a un tipo de cambio futuro aplicando este mecanismo. ¿Sí? Hay una posibilidad que a veces sucede que en vez de darnos las tasas de inflación, nos dan comparativos de precios, lo que se llama índice de precios, que nos permiten también evaluar cuánto fue la inflación. Si en vez de decirte que la inflación de un país en un año es del 40%, te dicen que el índice de precios de un país pasó de 120. El índice de precios es un numerito que se saca, posiblemente lo hayamos visto cuando vimos inflación en primer año, que se toma como referencia una serie de precios a principio de año. Y ese índice de precios lo va compara la evolución en el futuro. Vamos a suponer, directamente trabajamos con un índice, arrancamos el año con 120 y para fin de año se estima que el índice de precios de fin de año es de 160. Para calcular la inflación que hubo en este periodo, o sea,
la inflación de ese país, se hace 120 menos 160 dividido 120. Esto se toma en valor absoluto, porque no tiene signo. El valor anterior menos el valor actual, dividido otra vez el valor anterior. Esto da como resultado 0,33, que es lo mismo que decir que hubo una inflación del 33%. O sea que a veces no te dan este dato, pero tenés este dato. Con lo cual podés establecer lo que corresponda. ¿Sí? Vamos al segundo tipo de ajuste para establecer el dólar futuro o la moneda futura, el precio que yo quiera considerar. Y este es un poquitito más complejo. Se llama tipo de cambio forward futuro. Y tiene en la fórmula la incorporación de dos variables. La tasa de interés que se paga en el país y el plazo. Vamos a poner primero la fórmula. Tipo de cambio futuro es igual al tipo de cambio presente por 1 más la tasa de interés de uno de los países, vamos a poner el país A, multiplicado por n dividido 360. N es la cantidad de días para la cual yo quiero calcular la tasa de inflación, la evolución de la moneda. 1 más, dividido 1 más, la tasa de interés del otro país, n dividido 360. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero calcular la evolución de un tipo de cambio del peso con respecto al dólar, que hoy es el spot, hoy vale 80 pesos. Lo quiero calcular para dentro de 120 días. Plazo, 120 días. La tasa de interés en Argentina, 40%. La tasa de interés en Estados Unidos, en el otro país, 3%. Así que la fórmula sería tipo de cambio futuro del peso con respecto al dólar. Partimos de 80 por 1 más tasa de interés 0,40 por n, que son los 120 días, dividido 360, que son los días del año, y acá 1 más 3%, que es 0,03, 120, 360. Ojo, no se puede simplificar como hacen a veces, esto con esto no da la cuenta, está mal. Bueno, toda esta cuenta da, si no hice mal los cálculos, 89,50. ¿Está bien? O sea que, fíjense que lo que hemos incorporado acá es la tasa de interés. Y el otro dato importante es que incorporamos plazo, cosa que en el cálculo anterior no teníamos. En la fórmula de poder adquisitivo no tenía plazo, se calculaba la inflación proyectada para el futuro, normalmente un año, aunque también podría considerarse la inflación de 3 o 4 meses futuros, 3 o 4 meses en Argentina y en Estados Unidos. También podría hacerse ese cálculo. Pero habitualmente, para los plazos así, 60, 90, 150 días, se utiliza este indicador, porque la evolución de las tasas de interés normalmente acompaña la evolución del dólar. Es bastante, si hay una cierta tasa de interés, el dólar tiene que ir aumentando a la par, como para mantener esa paridad. Van a encontrar una hojita también de prácticos que dice tipo de cambio futuro
cálculo basado en la inflación, que en realidad es la misma fórmula que utilizamos en los primeros ejercicios, tipo de cambio spot por 1 más la inflación de un país dividido 1 más la inflación del otro país. Es lo primero que vimos, ¿se acuerdan la primera fórmula? Bueno, pero en esta hojita de ejercicios, fíjense que yo acá tengo lo que quiero saber, el actual, la tasa de inflación de un país, la tasa de inflación de otro país. Normalmente uno da estos datos para poder calcular el futuro, pero podría ser que yo en un ejercicio les dé estos 3 datos y les pida que calculen este de acá abajo. O sea que hacemos operaciones matemáticas, simplemente haciendo pasajes de términos, ahí van a poder llegar al resultado que estamos buscando. Lo último que quiero darles y que va a figurar en el apunte, son los distintos mercados, las distintas formas que hay para determinar el precio del dólar en un mercado cualquiera. Ustedes saben que el más común, el que se usa supuestamente en las economías desarrolladas, es el tipo de cambio libre. Tipo de cambio libre. Donde el valor del dólar se determina por la oferta y la demanda. Por la oferta y la demanda. El lugar donde se cortan las curvas de oferta y demanda determina el precio en pesos, precio, y la cantidad de monedas, de dólares que uno va a comprar o va a vender. Es muy peligroso en países como el nuestro, es muy complicado dejar el dólar libre porque algunos especuladores pueden hacer subir el dólar muy fuerte, con lo cual se desataría una terrible inflación en países que tienen pocos dólares, como Argentina. Es un país que tiene reservas limitadas, hace muchísimos años que tenemos una muy poca cantidad de reservas, y los pocos dólares que hay se necesitan para las importaciones, o sea, para pagar las compras que tenemos que hacer del exterior, y se necesitan para hacer algunos pagos de intereses o deuda que las empresas, tanto el país como las empresas han contraído préstamos, entonces tiene que devolver esos dólares. Tipo de cambio libre, en la Argentina es prácticamente imposible que funcione un sistema libre. Sí funcionó durante los 4 años anteriores, una política liberal o neoliberal. Ustedes saben que el dólar era aparentemente libre, así no fue. Como era libre, entraron millones de dólares que se vendían en el Banco Central, los tipos se quedaban con la plata, invertían en Levax al 70, al 80%, ganaban los intereses, volvían a comprar los dólares y se los llevaban. Así se fugaron en 4 años 88 mil millones de dólares, se fueron, nadie sabe a dónde se fueron, pero se fueron. Parte de la deuda que hay que pagar en los próximos años. Tipo de cambio libre en Argentina, a olvidarnos. Después tenemos un tipo de cambio con flotación, podríamos llamar flotación administrada. Hay varias formas de llamarla. Administrada. Que acá puede ser, por ejemplo, uno de los sistemas que se llama entre bandas, que el gobierno establece. Vamos a suponer que hoy estamos acá en 80, que es lo que vale el dólar. Entonces el gobierno dice, establece una banda superior de 85 y una banda inferior de 75. El gobierno dice, si el dólar sube quiere ubicarse por encima de 85, porque hay mucha gente tratando de comprar
y cuando mucha gente compra, el dólar sube. Si sube por encima de 85, el gobierno sale a vender dólares de sus reservas, las vende más baratas, ¿para qué? Para que el dólar empiece a bajar y se ubique otra vez en el precio que el gobierno quiere. Si el precio cae demasiado por debajo de los 75, el gobierno sale a comprar dólares y los compra un poquito más caro de 75 para que el dólar vuelva a subir. Entonces, siempre está flotando el valor del dólar entre estas dos bandas, una superior y una inferior. Eso se llama también flotación sucia, donde el gobierno hace este movimiento, pero sin informarlo. No le dice, o sea, cuando es entre bandas, el público sabe que es 75 abajo, por ejemplo, y 85 arriba, y que de ahí no va a pasar. Cuando el gobierno interviene, pero sin avisar, puede ser que alguien esté comprando a 85, 87, 88, y por ahí el gobierno vende más barato y el dólar baja de golpe. Entonces, los que compraron muy caro pierden. Con eso el gobierno trata de desarticular las maniobras especulativas. Que cuando empiezan a comprar y el dólar sube, el gobierno trata de hacer que los que están comprando muy alto tengan miedo de seguir comprando, porque en cualquier momento el gobierno hace bajar el dólar y el precio ya hace que pierdas una gran cantidad de dinero. Hay otras formas de administrar el dólar, y también hay sistemas de cambio que es directamente lo que se llama renuncia, que es por ejemplo el caso de Ecuador y el caso de un montón de economistas liberales en la Argentina que dicen, bueno viejo, hay que eliminar el peso y dejemos que circule solamente el dólar, cosa que sería terrible, porque para que eso suceda hay que tomar todos los pesos que hay en la economía, todos los pesos, y dividirlo por todos los dólares que existen en las reservas. ¿Por qué? Porque toda la gente que tiene pesos, si a nosotros nos dicen que pronto no va a existir más el peso, que solamente va a circular el dólar, en este caso sería la dolarización de la economía, dolarización. Si nos dicen que solamente va a existir dólares, todos los que tenemos pesos vamos a ir al Banco Central a que nos den dólares. Ahora, ¿para cuántos dólares alcanzan? ¿Cuántos dólares podemos comprar con todos los pesos que tenemos? Si tomamos todos los pesos que hay en la economía y los dividimos por todos los dólares, el gobierno tiene que hacer ese cálculo para saber a cuántos dólares le da cada uno, el precio del dólar hoy estaría aproximadamente en 230 o 250. O sea, esto provocaría una inflación infernal y al no haber más pesos, el gobierno ya no tendría lo que se llama política monetaria. Ya no podría prestar plata en los bancos, no habría préstamos si no entran dólares. Se complicaría la economía, sería un desastre. Ecuador lo hizo hace 15, 18, 17 años. No saben cómo salir de esa situación. Muy, muy penosa la situación de un país que pierde su moneda. Bueno, básicamente esto, hay algún otro sistema que en el apunte lo voy a estar explicando. Espero que se haya entendido. Cualquier cosita, ya saben, me llaman o me escriben y podemos sacar cualquier duda. Yo en la semana les estoy mandando algunos ejercicios para cumplimentar con esta parte del programa. ¿Verdad? Les mando un abrazo y que la pasen lindo.